Hola, mi nombre es Andrés Mora, soy el jefe del Departamento de Finanzas de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de AFIT y hoy estoy con ustedes para hablarles acerca de la inversión en un posgrado y sus réditos personales, profesionales, financieros y sociales. Para comenzar, es importante hablar un poco acerca de qué se requiere al momento de analizar una inversión, porque vamos a hablar del posgrado como una inversión. Claramente tenemos que tener herramientas financieras y el país, desafortunadamente, tiene un grave problema de analfabetismo financiero. Como pueden ver, el analfabetismo financiero en Colombia rodea el 90%. De hecho, en cifras de Mónica Aparicio, directora de Fogafín, allá más o menos en 2015, Mónica nos hablaba de un 95% de analfabetismo financiero. ¿Esto qué implica? Implica que a pesar de que todos tenemos que tomar decisiones que involucran nuestro dinero, lo normal es que nadie nos enseñó a manejar ese dinero. Y en ese sentido, pues, vamos a hablar un poco acerca de ciertas herramientas que nos van a ayudar al momento de analizar un estudio de posgrado, especialización, maestría o incluso doctorado desde el punto de vista de una inversión. Quiero aclarar con réditos que, como comencé contándoles, no solamente son financieros. Eso lo desarrollaremos un poco más adelante. Vamos a comenzar definiendo qué es un activo. Digamos que esto es una definición un poco contable, pero va de la mano con nuestro objetivo dentro del desarrollo de la charla. Se define un activo contablemente, y estoy utilizando la definición de las NIF, como cualquier recurso controlado por la empresa o por la persona, resultado de sucesos pasados, que tiene la característica de generar flujos de caja futuros. Es decir, que de ese recurso controlado por la persona o por la empresa se esperan beneficios futuros, beneficios económicos futuros, no solamente económicos, pero medibles. Si nosotros hablamos de que efectivamente hacer un posgrado puede considerarse como una inversión y hemos definido que un activo es todo aquello lo que tiene capacidad de generar flujos de caja futuros, pues creo que una de las principales inversiones es usted. Debemos invertir en nosotros mismos y en ese sentido, si nosotros invertimos en nosotros mismos a través de la educación, pues esas capacidades, competencias, herramientas, conocimientos, networking que adquiriremos serán unos claros generadores de flujo de caja o de flujos de caja futuros, tal como lo veremos más adelante. Dejando sentado ya esa definición de activo, hay tres elementos y tres variables fundamentales, nosotros las denominamos las preocupaciones fundamentales del inversionista, que debemos considerar cuando analizamos cualquier inversión. La rentabilidad, el riesgo y la liquidez. También vamos a hablar acerca de las tres variables cuando hacemos ese análisis de la educación de posgrado como inversión. Si nosotros empezamos con la primera, que es la rentabilidad, pues uno pensaría cómo medir la rentabilidad financiera por ahora, cómo medir la rentabilidad financiera cuando estudiamos una especialización o una maestría. Pues claramente esto dependerá de aquellos ingresos marginales que ese posgrado puede ponernos. Vamos a revisar unas cifras muy rápidamente porque esto varía de ciudad en ciudad, tenemos promedio país. Tenemos el observatorio laboral. Desafortunadamente el observatorio laboral no está actualizado para el país como quisiéramos, así que tenemos cifras de alrededor de 2016-2017, pero también tenemos datos de EAFIT y tenemos datos de nuestro observatorio de egresados y de calidad de la Dirección de Desarrollo Institucional. Pero para darles un resumen breve, nosotros podemos pensar que en promedio alguien que tenga un pregrado está recibiendo un ingreso de entre 3 millones y 3.500.000. Recuerden que esto es muy relativo a la universidad, a la ciudad, de las características que acabo de mencionar. Quien tiene una especialización, el salario oscila ya alrededor de los 4,5 millones a 5,5 millones. Quien tiene una maestría, alrededor de 6,5 millones. Y quien tiene un doctorado, alrededor de 8.500.000. Las cifras están viéndolas ustedes y reitero, estas se complementan un poco con otras cifras de los observatorios, entre otras, una de ellas toma en cuenta el IBC, que es el índice base de cotización. Esto es importante, cuando vean esas cifras del observatorio, este índice base de cotización no siempre está al 100% del ingreso, por múltiples razones. Y nosotros en la universidad también tenemos unos rangos, que estos vienen de las encuestas que nosotros le hacemos a nuestros egresados. Para resumirles estas cifras, podemos ver que el rango salarial pregrado, y estas sí están muy actualizadas para 2020, entre
más o menos el 75% de los encuestados están ganando entre 1 y 5 millones, de 1 a 3 millones el 40% y de 3 a 5 millones el 36%. De nuevo esto nos pone con el dato que les había entregado un poco antes de el promedio de pregrado de entre 3 y 3 millones y medio. En las encuestas encontramos también los resultados sobre maestrías, sobre especializaciones y maestrías, pero voy a enfocarme en maestrías. Y para maestrías tenemos que más o menos un 70% de los encuestados tienen un salario que va de entre 3 a 10 millones de pesos. Entre 3 a 5 millones el 40% aproximadamente y entre 5 a 10 millones más o menos el 30%. Esto nos pone, como les había indicado, para una especialización en una maestría en ese rango de entre los 4 millones y medio y los 6 millones y medio. Esto nos va a servir al final para un ejercicio que quiero que hagamos financiero, un poco más allá de medición real de la rentabilidad. Pero es importante aclarar que esta rentabilidad, como les dije, no solamente es financiera. Reitero, yo aquí voy a abrir un paréntesis importante. Al final de nuestra charla yo voy a cerrar con un ejercicio en donde en Excel quise hacer un intento muy sencillo, mi objetivo no es complicarlos, de hacer el cálculo de la rentabilidad de invertir en un posgrado considerando unas cuantas variables para que ese análisis nos quede completo. Pero les había dicho que la rentabilidad no necesariamente está en ese flujo de caja marginal o en ese flujo de caja adicional que el tener un posgrado podría traernos, no solamente siendo empleados, sino también siendo emprendedores. Pero quiero agregar unos elementos adicionales. Dentro de estos elementos, también nosotros en la universidad hemos realizado encuestas a nuestros graduandos de posgrado y en estas encuestas nos hemos encontrado con que, por ejemplo, para más o menos el 60% de los encuestados, el posgrado fue realizado con recursos propios. Veremos que esto es importante al momento de calcular la rentabilidad, si es con recursos propios o es con financiación. Un 40% restante tiene una mezcla de, digamos, orígenes de los fondos que son variables entre deuda, subsidios, becas, apoyo por parte de la empresa y demás. Pero ¿qué encontramos? Dentro de los aspectos generales que nuestros estudiantes evalúan del programa, hay una variable que es muy importante, que está evaluada por encima de 4 por parte de nuestros estudiantes, y es el nivel de reconocimiento que el posgrado tiene en el medio profesional. Quiere decir que nuestros estudiantes evalúan este nivel de reconocimiento en el campo profesional, estudiantes y egresados, bastante alto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el desarrollo de competencias laborales es una de las variables fundamentales y una de las razones por las cuales han seleccionado este posgrado. Un profesional que se haya graduado hace 5 años o hace 10 años y no se haya actualizado con las últimas tendencias de mercado profesional, con los últimos desarrollos del conocimiento en el área en la que claramente ejerce o en la que se desarrolla profesionalmente, pues está dando una gran oportunidad para que la competencia en el mercado laboral entre con mayor diferenciación. Adicionalmente, la educación es también importante para el mejoramiento de los procesos de crecimiento y el desarrollo económico de los países. Además de beneficiar de forma directa a las personas a través de lograr mejores empleos, incrementa los niveles de ingreso y propicia conductas más adecuadas en los individuos a nivel de la sociedad, apoya crear empleos con mayor calidad, perfecciona el capital humano y forma una ciudadanía más educada y participativa políticamente. Y tal como lo publicase La República en su edición virtual, un país que cuente con más profesionales posgraduados hace de una sociedad más educada, lo cual contribuye al desarrollo, la competitividad y a la reducción de la desigualdad. Entre estos factores hay factores de productividad, factores institucionales, factores financieros, pero definitivamente la educación es un gran factor diferencial. En el artículo de investigación Fortalezas y debilidades de la educación superior en América Latina para la competitividad global de Santos López Leiva, se pueden encontrar infinidad de estudios sobre el potencial que tiene la educación en los países en vía de desarrollo, desde los que refieren cuestiones macroeconómicas de la relación de la educación con el crecimiento económico, hasta los enfoques microeconómicos que utilizan diversas técnicas estadísticas para estimar los retornos privados y sociales de la educación. Así que el papel de la universidad es fundamental en los procesos de transformación de país. En Colombia, ¿cómo estamos en cifras alrededor de los graduados de posgrado? Cifras que vienen mejorando, pero creo que deberíamos apuntarle a una meta muchísimo mayor. Según cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior al año 2019,
el número de graduados en formación de posgrados ascendió a casi 110.000, con alrededor de 83.000 de especialización, 25.000 de maestría y un poco por debajo de 1.000 de doctorado. Ahora, hemos hablado de variables adicionales que recibimos como beneficios al hacer un posgrado: posibilidad de crecer en nuestras organizaciones, de obtener cargos en mejores organizaciones, de desarrollar nuestros emprendimientos. Ya vimos que el mercado claramente valora estos estudios de posgrado. Llegamos incluso a la relación con estudios de posgrado y el desarrollo de nuestros países. Pero volvamos un poquito al foco. Pensemos de nuevo en una inversión y hablemos de la rentabilidad. Quiero que escuchen en palabras de uno de nuestros egresados de maestría qué opina. Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Pulgarín, actualmente soy investigador del Centro de Excelencia Operacional del Grupo Bancolombia. Soy ingeniero administrador y tengo una maestría en finanzas de la Universidad de AFIT. También soy estudiante actual de astronomía en la Universidad de Antioquia y les cuento que la maestría ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, sobre todo porque es una incertidumbre para hacer la inversión, para saber si justifica en términos financieros y si es reconocido ese estudio y esa preparación en el mercado laboral. No me arrepiento para nada de haber tomado la decisión de hacerla, sobre todo porque los estudios de posgrado en el entorno organizacional y en el mercado laboral se notan de una manera diferencial, es decir, las personas que toman cursos de posgrado a nivel de maestría particularmente tienen una preparación distinta y diferencial frente a los demás personas, digamos, del medio. Les cuento que hice la maestría con deuda, hice algunos préstamos durante todos los semestres. No es un factor importante tener la plata o ser becado. Puede verse, digamos, los resultados de la inversión que se hizo. En mi caso, pues, que tomé varios préstamos para poder hacerla. Y les cuento que el retorno sobre la inversión se da en un corto periodo de tiempo. Yo en más o menos un año y medio o 2 años doblé la inversión que había hecho en la maestría y los préstamos que había tomado. Entonces no me arrepiento para nada de haberlo hecho. El cargo que tengo actualmente se debe justamente a las aptitudes y las habilidades que tomé en la maestría. Entonces, digamos, ha sido un factor también diferencial en mi vida personal y a nivel laboral. Es algo que realmente justifica, es muy valorado a nivel organizacional. Se nota, digamos, la preparación, las herramientas y la forma de afrontar los problemas. Es decir, cuando se toman cursos de posgrado a nivel de maestría y más adelante, se tienen preparación suficiente para abordar los problemas de una manera distinta, incluyendo diferentes áreas. O sea, no es que cuando uno hace una maestría ya con eso es suficiente para trabajar en un cargo o en la misma línea por la que se enfrenta. Realmente las organizaciones tienen un componente muy multidisciplinar a la hora de afrontar los problemas. Entonces, siento que esa preparación ha aportado las bases suficientes para tener herramientas y resolver los problemas que se plantean. Les recomiendo que hagan un estudio de maestría, no importa si es endeudándose, realmente el beneficio sobre esa inversión se nota en el tiempo y es un factor diferencial. Muchas personas que tienen diferentes maestrías afrontan o se desenvuelven de una manera muy particular a la hora de resolver los problemas, y eso es lo que en este momento están buscando las organizaciones: personas que no estén enfocadas en un solo punto del conocimiento y que trasciendan todas sus ideas y todas las herramientas que tienen, la forma de resolver problemas, lo trasciendan a diferentes campos en los que ocurren, justamente para solucionar problemáticas propias de la organización y de las áreas. En mi caso particular, se han adquirido, digamos,
algunas competencias particulares para evaluar proyectos. Yo como investigador tengo que identificar nuevas oportunidades en el mercado, además porque investigo tendencias. Entonces, digamos, con la maestría he tenido herramientas que me permiten hacer simulaciones, que me permiten afrontar todo este cuento que viene cogiendo fuerza relacionado con Machine Learning, inteligencia artificial, tendencias digitales, etc. Les recomiendo a todos que hagan una maestría, no necesariamente a través de una beca, también es posible endeudarse y salir adelante, entonces se lo recomiendo totalmente. Muchas gracias por haberme escuchado y que estén muy bien. Escuchamos a Juan y su experiencia, que creo nos trae otra pregunta adicional. La pregunta ya no solo es, ¿vale la pena hacer un posgrado con recursos propios? La pregunta adicional es, ¿y vale la pena endeudarse para hacer un posgrado? Seguramente esta imagen se nos viene a la mente, pero además, si pensamos en endeudarnos para hacer un posgrado, pues debemos considerar tres variables importantes. La primera de ellas, mencionada ya, la rentabilidad, es decir, cuánto será el incremento en mis ingresos, lo que nosotros llamamos cuál será mi ingreso marginal, adicional, producto de este estudio de posgrado. La liquidez, tenemos que analizar también la liquidez y es cuánto tendré disponible para pagar la cuota del crédito. Y tenemos que analizar también la solvencia, y es decir, esta cuota del crédito, cuánto va a corresponder. Para nosotros hacer ese análisis, también es importante retomar los paradigmas que hay en el mercado alrededor de la financiación de la educación, entre ellas de instituciones como el ICETEX. Mi gran amigo Manuel Acevedo, presidente del ICETEX, hemos tenido la oportunidad de tomarnos un café y discutir alrededor de esas inquietudes que tienen los estudiantes de si efectivamente financiar la educación vale la pena. Cerraré esta charla contándoles que quien les habla estudió su pregrado precisamente a través de un crédito en el ICETEX. Pero escuchemos también a Carolina. Hola, soy Carolina Yepes, egresada de la Universidad de AFIT en la carrera de Administración de Negocios, la especialización en Finanzas y la maestría en Administración Financiera. Toda mi carrera profesional ha sido enfocada en el mercado bursátil. Desde el 2004, cuando hice mi práctica profesional gracias al Departamento de Prácticas de la Universidad de AFIT en la Bolsa de Valores de Colombia. A partir de ahí, mi carrera profesional siempre fue y siempre ha sido por sociedades comisionistas de bolsa, entidades del sector de inversiones y broker hoy en día en los Estados Unidos. A la Universidad de AFIT le tengo un cariño enorme y la llevo en mi alma, por ser la universidad que me permitió formarme profesionalmente, pero al mismo tiempo como persona, como ser humano. Pude estudiar en la Universidad de AFIT gracias a una beca que me fue otorgada por la Fundación Educación Suiza de AFIT. Así fue como pude completar mi pregrado. Al finalizar mi pregrado en el año 2006, se me presentó la oportunidad también de hacer una especialización en finanzas, pero para ese entonces ya no había más becas, ya todo debía ser entonces de mi bolsillo. Entonces aparece la posibilidad de una financiación y dije, ¿por qué no? Puede ser algo que sea costoso, algo que sea oneroso, pero seguramente tendrá su retribución en el futuro. Además, siempre recordaba las palabras de mi abuela que eran, el estudio es lo único que te queda en la vida. Con esas palabras me fui entonces a registrarme a la especialización en finanzas, sin tener todavía los recursos para hacer la especialización. Sin embargo, apliqué y a través de una entidad financiera pude tener acceso a una financiación y de esa manera pude terminar mi especialización en la universidad. Posteriormente hice una maestría en finanzas en la misma universidad. Ya para ese entonces, la especialización que había hecho años atrás me había dado la capacidad económica de hacer una maestría. Con esto quiero contarles entonces que tomar la decisión de hacer una especialización, aún con deuda, siempre traerá beneficios en el futuro. No solamente a nivel personal, todo lo que nos enriquece, sino también a nivel profesional y a nivel económico. No me arrepiento ni un solo minuto de lo que hice para obtener mi grado de la especialización, ni para obtener mi grado de la maestría.
Debo a la universidad, debo a los compañeros que tuve en mi especialización, gran parte de mi éxito en la carrera profesional. Hoy en día vivo en los Estados Unidos, trabajo para Credit Corp Capital, un broker dealer con oficina en Miami, y desde acá atiendo a mis clientes de altos patrimonios que son colombianos pero que viven en cualquier parte del mundo. Todas esas herramientas me las dio la universidad y ese empuje definitivamente lo pude conseguir gracias a los compañeros que me rodearon y a los profesores de excelente calidad que siempre la universidad ha tenido. Los exhorto a todos los que están viendo este video a que contemplen esa posibilidad de llegar a acceder a un posgrado en la universidad, de luchar por esos sueños que seguramente son muchísimos y que muchas veces nos vemos nublados por los problemas. Pero más allá de esas nubes, más allá de esa poca visión que se tiene de corto plazo, en el largo plazo solamente hay beneficios. Están entonces todos bienvenidos a seguir adelante con sus estudios y a que tengan unas palabras tan motivadoras como las que yo tuve de parte de mi abuela hace muchos años. Muchas gracias. La historia de Carolina es bastante interesante. Con Caro estuvimos conversando y dejó muchas cosas que yo hubiese incluido en su video por fuera. Sin embargo, la historia de Caro es muy bonita. Fue estudiante mía en 2 ocasiones y arrancó su carrera con un pensum paralelo, endeudándose para múltiples etapas de su formación, y hoy por hoy, como lo vieron, es una comisionista de bolsa en los Estados Unidos bastante exitosa. Y de nuevo nos cuenta, al igual que Juan, que se endeudó y que claramente no solo no se arrepiente, sino que los resultados profesionales y económicos que hoy tiene, en gran medida se dieron gracias a todas estas cosas a las que estuvo expuesta en el desarrollo de su posgrado. En el caso de Carolina, especialización y maestría. Pero volviendo a la pregunta de, ¿vale la pena endeudarse para hacer un posgrado? ¿Con qué nos encontramos con los jóvenes hoy en día? Que dudan de endeudarse para hacer un posgrado, pero tienen sus tarjetas de crédito rayadas a 12, 24 y 36 cuotas para comprar perecederos. Muchos de ellos, dentro de las decisiones iniciales que toman cuando ya van avanzando en su mundo laboral, toman créditos, por ejemplo, de vehículo. El plazo promedio para un crédito de vehículo en Colombia es de 5 años, con tasas que hoy disminuyen en el mercado, pero que están por encima de algunas que pueden conseguirse para financiar educación. Pero además, ¿estarán realmente comprando un activo con la definición que dimos al principio? ¿O será que están comprando un pasivo? Y no me malinterpreten, no todas las decisiones tienen que ser financieras. Eventualmente van a comprar un vehículo y no hay nada de malo con financiarlo. Pero el tema es de prioridades. Y es que el manejo de los créditos es una de las razones más comunes por las cuales las personas tienen problemas en sus finanzas personales. Si no tenemos conocimiento sobre el manejo de nuestros créditos, sobre las tasas y sobre las posibilidades, pues lo más seguro es que tomemos decisiones erradas. Esto se combina un poquito con el tema de la actitud que los colombianos pueden tener alrededor de las finanzas. Quiero compartir con ustedes, por ejemplo, esta encuesta, una pregunta muy específica de la encuesta del Banco Mundial y el Gobierno de Colombia. Estos vienen de capacidades financieras. Cuando se les preguntaba a los colombianos la actitud con respecto al futuro, y miren el porcentaje de personas que seleccionan la respuesta Dios proveerá. Y esto no es un tema de religión, es un tema de intervención, en el sentido en que tenemos que planear este futuro y tenemos que tomar decisiones hoy para que efectivamente nuestro futuro profesional y financiero tenga unos resultados y tenga un desarrollo como el que cada uno de nosotros espera. Si queremos ver el tema de rentabilidad, otra pregunta que seguramente todos tienen es, el mercado está bien que lo reconoce, pero lo valora. Es decir, efectivamente se requiere tener un posgrado. Pues quiero mostrarles muy rápidamente muchas pruebas de convocatorias en empresas colombianas, desde rangos medios, altos y altos, para las cuales es indispensable un estudio de posgrado. Arrancamos aquí con empresas de todos los sectores. Alquería, claramente se requiere especialización y maestría. Ecopetrol, Davivienda, Banco de Bogotá. Pueden ver un poco los cargos. Estos cargos van desde cargos medios hasta coordinaciones, gerencias, todo tipo. Avon, por ejemplo, requisito en todas estas convocatorias que les estoy mostrando, especialización o maestría. Las anteriores son pruebas fehacientes de que hoy las empresas no solo aprecian, sino que requieren
En muchos casos esto es indispensable para poder aplicar a ciertos cargos que exhiben más responsabilidades, que tienen un alcance mucho mayor en las organizaciones. Desde ese sentido, pues, otra variable adicional que nos indica que ese posgrado nos va a abrir las puertas a cosas que tal vez no tengamos acceso si nos quedamos solamente con el pregrado. Pero desde el comienzo les había anunciado que quise hacer un ejercicio, modelo financiero muy sencillo, para ver variables importantes al momento de tomar la decisión, ya desde el punto de vista realmente financiero, y de cálculo de la rentabilidad de hacer un posgrado. Voy a hacerles un resumen muy corto porque luego quiero mostrarles de manera muy rápida una simulación de este modelo, pero las rentabilidades de invertir en un posgrado van a ver cómo no solamente son altas, sino que pueden llegar a ser infinitas. Las variables de entrada de esta pequeña simulación incluyen el ingreso medio de hacer un pregrado. He sido conservador, lo he puesto no en el tope que les había informado inicialmente. El ingreso medio de hacer una maestría. Aquí he calculado la diferencia, es decir, lo que llamábamos el ingreso marginal, que en nuestro caso son 3.500.000, que luego podremos variar. Y aquí estoy incluyendo el costo total promedio de hacer una maestría en EAFIT, el costo aproximado por semestre, teniendo una base de más o menos 3 semestres y medio, algunas maestrías duran 1 año y medio, otras maestrías duran 2 años. Aquí tenemos lo que eso representaría en términos mensuales y he también definido una tasa, reitero, siendo muy conservador, del 1% mensual. Esta no debería ser la tasa de financiación para un posgrado, debería ubicarse por debajo. Le he puesto un plazo de 2 años al eventual crédito porque simularemos recursos propios y crédito, y una cuota que he calculado a 24 meses de 1 millón, alrededor de 800.000 pesos. Aquí a la izquierda, ¿qué he hecho entonces? Si nosotros hacemos esa maestría con recursos propios, pues ¿esto qué va a significar? Que en términos mensuales, recuerden que estamos perdonándonos ciertas variables en el modelo para no hacérselos muy complicado. Si nosotros lo pensamos en términos mensuales, el hacer este posgrado promedio representaría egresos de 1.791.000 pesos mensuales. ¿Cómo lo ven? Hasta aproximadamente el mes 21. Recuerden que estamos tomando como base alrededor de 3.5. Si nosotros incorporamos alrededor de 3.5 semestres, esto implicaría que a partir del mes 21 yo ya no tengo egresos por este programa, sino que esperaría que ya empiece a recibir los beneficios y los réditos. Recuerden que nos íbamos a ir con la diferencia de ingreso esperada entre un pregrado y una maestría, en este caso 3.500.000. Con lo cual, lo que vemos en el modelo es que a partir del mes 21, este egreso marginal de hacer el programa se convierte en un ingreso marginal positivo de 3.500.000. Yo ahí he llevado esos 3.500.000, reitero, siendo muy conservador, no lo he puesto a incrementar año a año, no lo he puesto a incrementar en el escenario de largo plazo, y aún así miremos los resultados. Si yo calculo la rentabilidad utilizando la tasa interna de retorno, para este programa con recursos propios, encontramos que esta rentabilidad a 5 años está alrededor del 4.43% efectivo mensual. Ojo con este dato, no se les olvide que hoy un CDT está dando menos que esto al año. Así que si queremos evaluarlo como inversión, imagínense una rentabilidad del 4.43 efectivo mensual. Pero como los ingresos marginales no paran con el tiempo, al contrario pensaríamos que crecen, no los he puesto a crecer. Si yo me voy no a 5 años sino a 10, la tira es del 5% efectivo mensual y empieza a partir de allí a estabilizarse a partir de los 15 años. Recuerden que esto representa que para el resto de su vida laboral y de generación de ingresos, la rentabilidad sobre su inversión está alrededor de estos datos. Y no quiero contar que esto también va a ser su base de cotización para pensión, por lo tanto podría seguir más allá de que usted esté generando ingresos a través de su trabajo o a través de su emprendimiento y de su empresa. Sin embargo, aquí quiero evaluarlo con apalancamiento. Es decir, ¿qué pasa si yo lo hago con deuda? Pues si yo hago mi posgrado con deuda, primero tengo un escenario en el que hablo de deuda a corto. ¿Esto qué es? Voy a suponer que yo empiezo a pagar las cuotas de ese crédito a partir de hoy. Hago un crédito, pago mi posgrado, supónganse que lo pago de contado, y estoy pagando las cuotas del crédito a partir de hoy. Esas cuotas de ese crédito que habíamos hablado son de más o menos 1.800.000 pesos, las estoy llevando hasta el mes 24, porque recuerden que estoy considerando que tomo un crédito a 2 años, también lo podremos modelar. Y a partir de ahí incluyo el ingreso adicional o marginal.
vemos que si comparo la tasa interna de retorno a 5, 10 y 15 años, esta sigue siendo muy interesante, pero está un poco por debajo de hacerla con recursos propios. Y esto está explicado en que tengo que pagar el costo de ese dinero que estoy utilizando y que estoy suponiendo que empiezo a pagarlo desde ya. Pero ya veremos un tercer escenario, y es en el que quería detenerme. ¿Qué tal si yo hago la financiación, pero esta financiación se hace de largo plazo? Voy a suponer que tengo un periodo de gracia mientras hago mi posgrado y comienzo a pagar el crédito solo a partir de que empiece a recibir mis ingresos marginales. Es por tanto que vemos que tengo el flujo de caja marginal en cero hasta el periodo 24, es decir, no tengo egresos marginales relacionados con el posgrado, tengo periodo de gracia, me financié, lo pagué y voy a empezar a pagar la cuota, pero a partir del mes 25. Atención con que este flujo es de 1.698.000 pesos y recuerden que está explicado en los 3.500.000 menos el valor de la cuota mensual del crédito. Es decir, que a partir del mes 25 los ingresos adicionales me cubren la cuota y me dejan un remanente, en este caso de 1.698.000. Remanente que se mantiene hasta el periodo 48. Una vez más, el tiempo que me tardo en pagar este crédito si es a 2 años. Pero a partir del mes 49, sin la obligación de la cuota mensual del crédito, pues ya voy a poder recibir completo el beneficio marginal de 3.500.000. Y esto a partir de ahí hasta el año 5, 10, 15, etc. ¿Con qué nos enfrenta esto? Si yo hago el cálculo de la TIR, para muchos de ustedes tal vez esto será obvio, sin embargo no todos están trabajando desde áreas económicas, financieras, administrativas, contables. La TIR es infinita. ¿Cómo la TIR infinita? Claro, hacer mi posgrado sin tener hoy que pagar la cuota desde ya o sin tener que pagar mensualmente el posgrado desde ya sin financiación, a lo que me lleva es a que los flujos de caja proyectados marginales siempre sean positivos, un poco menores durante los primeros 24 meses, porque con lo que recibo adicional tengo que pagar la cuota del crédito, pero a partir de ahí completos. ¿Y esto qué es? Esto es producir dinero sin dinero. Y esa es la versión, digámoslo, positiva del apalancamiento financiero, y es que si yo con los ingresos adicionales del posgrado logro cubrir completamente el costo de la deuda por el tiempo de la misma, pues tengo un beneficio positivo, no solamente a partir de que empiezo a generar los ingresos marginales, sino desde ese momento a infinito. Es decir, una vez más, estoy produciendo dinero sin dinero, estoy trabajando con el DOP, el dinero de otras personas, apalancamiento financiero positivo, y de allí que nos dé una TIR infinita. Simulando un poco las variables, algunos de ustedes dirán, pero venga, seamos más conservadores, pongamos que en pregrado es 2.500.000 y no 3 millones, y pongamos que me voy a ganar 5 millones y no 6 millones y medio. Aún así, miren lo que sucede con los resultados. La TIR con recursos propios está por encima del 3% efectivo mensual. Quisiera ver inversiones con rentabilidades consistentes por encima del 3% mensual. Con financiación de corto por encima del 2%. Siguen siendo infinitas cuando yo utilizo apalancamiento financiero. Así que la invitación es a que si queremos echar números, este es un esbozo rápido, sencillo, que quise realizar para demostrarles que si lo analizamos desde el punto de vista financiero y con los datos de mercado, es rentable. Es una inversión muy rentable, financieramente hablando, y que además puede llegar a tener rentabilidades infinitas. Quiero dejarlos con unas cuantas reflexiones alrededor de beneficios profesionales, económicos y sociales de hacer un posgrado. Ven en pantalla un pequeño resumen de los beneficios profesionales, económicos y sociales de hacer un posgrado, además de los que ya hemos mencionado en nuestra charla. Todo esto a partir de publicaciones, La República, World University Rankings, Study, fuentes que han resumido y han consolidado datos que creo que pueden ayudarnos al momento de tomar nuestra decisión. Si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia. Muchísimas gracias.